Buenos días a todo el mundo. Vamos a iniciar esta sesión sobre colegios profesionales y el problema es que nos irá entrando gente porque la anterior a Joaquín, ¿dónde estás? Que has tardado más. Pues parece que fue ayer, pero en el año 2009, el Día de los Inocentes, se aprobó la ley ómnibus estatal en la que transponía las directivas del año 2006 de la Unión Europea, en la que de alguna forma decía que los colegios profesionales se tenían que modificar. A mi criterio, esa ley ómnibus decía más de lo que la directiva decía que había que hacer, y eso originó una serie de polémicas, correpasillos de muchos colegios profesionales, entre los cuales estaba el Colegio de Abogados, los colegios de abogados, en función de qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a dejar de pasar. Cuando salió al final en esa ley ómnibus el 28 de diciembre del año 2009, lo que se establecía en esa ley ómnibus es que había que dictar una ley de colegios profesionales, que eso se tendría que realizar, planteaba cosas como la obligatoriedad. Esto no puede ser, perdona. Esto es lo que dicen que no puede pasar. Perdonar, pues se planteaba sobre la obligatoriedad o no de los colegios, las modificaciones que se tenían que realizar, y de alguna forma se plantearon cuestiones que ya se tuvieron que aplicar, como la cuota mínima, como el tema de la ventanilla única, etcétera, pero en ese momento se estableció que el Gobierno tenía que dictar una ley de colegios profesionales en el plazo de un año. Ese año tenía que acabar en enero del 2011. A partir de ahí empezaron que sí, que no sé qué, que no sé cuántos, y empezó a circular pues unos estudios sobre ese anteproyecto de servicios profesionales, en que entre las cosas que se decían por el que había que modificar, pues que los colegios profesionales tienen que modificarse porque en estos momentos es excesiva, es obsoleta, es conflictiva y es caótica. Teóricamente esto es un informe confidencial que era el que nadie podía tener y lo tiene todo el mundo. Y dicho esto, el tema es que estamos en octubre del 2011, sabéis que hay elecciones, con lo cual esto puede cambiar absolutamente. Y para cambiar, o si tiene que cambiar, o si no es necesario cambiar, o a lo mejor pues es bueno, o qué es lo que vendrá, etcétera, tenemos aquí con nosotros tres ponentes. El funcionamiento que intentaremos hacer es que yo ahora os presentaré a los tres ponentes, y una vez presentados los tres ponentes yo les iré haciendo a cada uno una pregunta, ellos irán contestando los tres a esa misma pregunta, haré otra pregunta, irán contestando los tres, haré tres preguntas. Y luego, después de esas tres preguntas, con lo que hayan explicado, os daré la palabra a vosotros. Si vosotros hacéis muchas preguntas, esto será muy activo, muy dinámico, y nos lo pasaremos todos bien dentro de la materia que nos toca. Si resulta que no, pues yo les iré haciendo preguntas, pero yo creo que quizás sois vosotros los que tenéis que tener la palabra, que creo que es importante. Y dicho esto, tenemos con nosotros a Tomás González Cueto, es licenciado en Derecho por la Universidad de León, máster en Derecho Comunitario por la Universidad Carlos III, abogado del Estado y un currículum que no voy a leer, que es larguísimo. Ya digo que acabaré rápido con los currículos. Los currículos son todos amplísimos, pero creo que tampoco es la cuestión aquí. Por otra parte, tenemos a Ángel Torres, el secretario, en la actualidad, secretario general de Política Económica y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, técnico comercial y economista del Estado,
ha sido director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial de Washington y consejero económico de la OCDE. Y por otro lado, Joaquín de Fuentes Bardají, Bardají, que esto es abogado, también abogado del Estado, y es la cantidad de cosas que ha realizado como abogado son inmensas, y además, y yo le he dicho antes, cuando lo he conocido, digo, y además yo ya me sonabas de muchas cosas, porque incluso también ha escrito un libro de arrendamientos urbanos, que es mi especialidad, con lo cual ya lo había leído antes de todo esto. Y dicho esto, ya voy a pasar directamente a las preguntas, que creo que es realmente lo interesante. La primera pregunta que la haríamos a Tomás, ¿crees que es necesaria una ley de colegios profesionales que modifique lo que actualmente tenemos o no? Buenos días a todos, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Yo normalmente suelo tener de por mí una voz ya varonil, pero hoy la tengo excesivamente, por lo tanto también les ruego disculpas porque el catarro gaditano me ha atacado con fuerza. Bien, la pregunta de si hace falta una nueva ley de servicios profesionales y una nueva ley de colegios profesionales, pues yo podría hacer una respuesta muy breve. Diría sí y lo podríamos dejar ahí, pero voy a hacer una pequeña introducción de por qué entiendo que sí y por qué en el momento actual creo que es absolutamente imprescindible. Ahora mismo la situación de los colegios en general, no voy a hablar solo de los colegios de abogados, pero de los colegios profesionales en general, no es buena. Es una situación, no voy a decir que sea mala, pero es una situación complicada, es una situación compleja. Los colegios ahora mismo están absolutamente desorientados y están estresados, están nerviosos. Vivimos un momento enormemente convulso para el sector y los colegios, en la mayor parte de los casos, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben qué camino tomar. Y esto se debe a numerosas razones. En primer lugar, Pedro ha citado la ley Omnibus, es una de las dos leyes que transponen inicialmente la Directiva de Servicios, junto a la que se denominó Ley Paraguas, que han establecido nuevas obligaciones para los colegios, más obligaciones para los colegios, y han disminuido los ingresos. Cuando se crean más obligaciones y se disminuyen los ingresos, tenemos un problema. En segundo lugar, el anuncio de la Ley de Servicios Profesionales ya venía anticipada por la propia Ley Omnibus, cuando amenazaba, entre comillas, que en el plazo de un año se debería presentar un proyecto de ley en el que se establecieran cuáles eran las profesiones para cuyo ejercicio era obligatoria la colegiación. Y, bueno, pues esta amenaza de futura Ley de Servicios Profesionales que suponga una modificación sustancial de la ley de colegios, pues se ha creado aún más inseguridad. Y yo creo que esa inseguridad además ha venido abonada, yo lo he dicho en más ocasiones, y además, bueno, hoy que está Ángel Torres, que es quien estaba pilotando los trabajos, pues lo puedo decir con más tranquilidad aún. Yo creo que la falta de transparencia en la tramitación de la ley, la falta de contacto con el sector colegial, pues ha hecho que el nerviosismo, ha hecho que la sensación de amenaza haya sido aún mayor y que la inseguridad sea tremenda. En tercer lugar, tenemos el proceso de Bolonia, el denominado proceso de Bolonia, de implantación del espacio europeo de enseñanza superior, educación superior. Bolonia nos ha afectado a todos, pero ha afectado especialmente a un sector muy concreto, que es el de las ingenierías. La reestructuración de las ingenierías supone necesariamente la reestructuración de los colegios de ese ámbito, de ese sector tan importante. En cuarto lugar, tenemos una crisis económica demoledora. No solo es que tengamos más obligaciones, tengamos menos ingresos, sino que además los colegios están insertos en una sociedad que se encuentra con una crisis económica brutal y los colegios están presentando y están siendo aprobados expedientes de regulación de empleo, hay impagos de cuotas, es decir, la situación desde el punto de vista económico no es en absoluto favorable para los colegios. Y luego tenemos un ámbito muy específico que no nos quiere demasiado, que es el sector que en el ámbito estatal ejemplifica la Comisión Nacional de Competencia, o que en el ámbito autonómico los servicios de defensa de la competencia, tribunales, los múltiples nombres que tienen. Yo creo que han hecho críticas excesivas e infundadas al sector colegial. Críticas excesivas e infundadas que no solo son al sector colegial, sino que son al propio Poder Legislativo, que no merece un respeto lo suficientemente
intenso para este tipo de órganos. Pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen y las cosas que se dicen, porque los colegios tienen una garantía de existencia en la Constitución. Existe una reserva de ley en el artículo 36 para la regulación de los colegios y para la regulación de las profesiones tituladas. Y eso no es una broma, los colegios están aquí para quedarse, por supuesto. Y además el constituyente no ha prejuzgado cuál es la forma que tienen que adoptar los colegios. Han sido los legisladores, el legislador ordinario, el que ha dicho que tienen que ser corporaciones de derecho público. Y yo no conozco ninguna propuesta que haya pretendido cambiar la naturaleza jurídica de los colegios en los últimos... es decir, si estamos hablando de la Constitución del 78, pues desde el año 78. Y sin embargo eso está en manos del Poder Legislativo, pero no lo ha hecho. Así que siguen siendo corporaciones de derecho público y eso es importante. Por lo tanto, tiene una legitimación constitucional, una legitimación jurídica y yo creo que, sin duda, una legitimación social. Para ir finalizando, porque es verdad que hay que ser breve, cuanto a la Ley de Servicios Profesionales, no tengo ninguna duda de que es absolutamente necesaria, no solo porque la Ley Ómnibus haya llamado a ella. En el momento actual nos encontramos en ordenamiento jurídico español una maraña de normas infralegales, de normas procedentes, por tanto, del Poder Ejecutivo. Es decir, aquí no se trata de corregir lo que han hecho otros, sino de lo que han hecho los ejecutivos anteriores al actual y seguramente al siguiente, que también tendrá que recoger el guante y proponer esta ley de servicios profesionales. Pues hay una enorme maraña infralegal de reservas de actividad para determinados titulados o para determinadas personas que obtienen ciertos certificados. Eso, obviamente, es un lastre insoportable para el sector de los servicios profesionales y este sí que perjudica enormemente la competencia. Además, es preciso, porque lo dice la Ley Ómnibus, determinar cuáles son aquellas profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. La Ley Ómnibus fija criterios, señala que habrá que tener en cuenta el control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos y cuáles son las materias que afectan al interés público, como son la protección de la salud y de la seguridad personal o jurídica de las personas. Sabemos que las restricciones al ejercicio de una actividad son generalmente de dos tipos: restricciones al ingreso, a la entrada en esa profesión, y restricciones al ejercicio. Perdón, las restricciones a la entrada son obviamente las más graves porque impiden que una persona pueda desarrollar una determinada actividad, ejercer una determinada profesión, y las hay de diversos tipos: exigencia de un título, de una colegiación, de periodos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los numerus clausus que hemos visto también en el acceso a las propias universidades, o el señalamiento de unas determinadas materias en las cuales van a actuar con un carácter exclusivo. Si tenemos una hipertrofia normativa que establece demasiados requisitos de acceso en determinadas o en demasiadas actividades también, sin un respaldo claro en el interés público, pues obviamente corresponde al Poder Legislativo poner fin a esto. Ahora hay que tener en cuenta también que el concepto de profesión regulada se ha banalizado hasta el exceso en España, hasta unos extremos que son incomprensibles para quien se quiera aproximar al estudio de estas materias. Hace referencia a supuestos que no tienen absolutamente nada que ver con la previsión constitucional y, por tanto, yo creo que ha llegado el momento de acabar con esto y la de servicios profesionales será una gran oportunidad. Si además pudiéramos ser capaces de aprobar una ley de colegios postconstitucional, porque seguimos manejándonos con la del 74, aunque haya habido muchas modificaciones y muy importantes, pues sería fantástico. Pero a ver quién es el guapo que se atreve a hacer una ley de colegios profesionales estatal nueva, de nueva planta en España. Es un reto que está ahí para el próximo gobierno que salga de las elecciones del 20. Muchas gracias. Ya entraremos en eso porque creo que has dicho muchas cosas que en principio que sí, que es necesaria esa ley. Luego ya veremos cómo y cuándo y dónde. Y ya le pasaría la palabra a Ángel, que supongo que nos dirá que sí. Pero me parece que en esta, creo, no lo sé. Esperaremos a ver si hay alguien que dice que no. Muchas gracias, Tomás. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes se preguntarán qué hace un economista, ¿no?, en un Congreso Nacional de la Abogacía. Yo también me lo pregunto, que conste. Pero al final, el venir a Cádiz yo creo que ha sido, pues, razón suficiente, ¿no? Pero además, el Ministerio de Economía considera que el tema de los servicios profesionales es un tema que tiene una relevancia económica muy importante.
Y además, pues me ha tocado, como ha dicho Tomás, Pedro, pues coordinar y pilotar todo lo que es la transposición de la directiva, lo que ha sido la transposición de la Directiva de Servicios en España, y también la preparación de una reforma de los servicios profesionales. Evidentemente, yo sí creo también, como Tomás, que es necesario modificar la regulación de las profesiones en España, ¿no? Porque las profesiones en España es un sector, digamos, que tiene una importancia económica muy importante. Es decir, más de 1,5 millones de profesionales, estamos hablando de esto, y solamente en las profesiones colegiadas, que es una parte, un subsector, digamos, de las profesionales, suponen el 30% del empleo universitario y casi el 9% del PIB. El año pasado, FEDEA, que es un organismo de investigación económica, junto con la consultora McKinsey, hizo un trabajo sobre que se llamaba una agenda de crecimiento para España, e identifican los servicios profesionales como una de las fuentes de mayor potencial de crecimiento económico en nuestro país. Pero sobre todo lo que dicen, es interesante, es que a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de Europa o en Estados Unidos, en España, la contribución que ha tenido el sector de los servicios profesionales al crecimiento en el periodo 95-2005, pues es la mitad de lo que ha supuesto para el resto de países, en Europa y en Estados Unidos. Y lo que implica es que hay un amplio margen de mejora, ¿no? Si uno analiza el sector de los profesionales, que es lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos años, uno ve que hay razones de fondo y razones de oportunidad, pues, para motivar una reforma. Algunas razones de fondo, pues ya las ha mencionado también Pedro, que se refieren a que la regulación actual es obsoleta, es profusa, confusa, muy rígida y restrictiva, y que genera conflictividad. Y esta conflictividad está suponiendo un freno a la actividad económica. Hay muchos ejemplos de ellos que ahora no voy a contar, pero que si alguien está interesado lo podemos comentar, ¿no? Además, desde estas razones de fondo hay razones de oportunidad. Algunas también Tomás las ha comentado. Es decir, la coyuntura económica actual demanda reformas estructurales que contribuyan a recuperar la senda de crecimiento. Y esta reforma del sector de los servicios profesionales es una de esas reformas estructurales necesarias. Y, de hecho, pues todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, insisten en esto. En las reuniones del Consejo Europeo de este fin de semana pasado, hay un documento del Eurogrupo, de los jefes de Estado, digamos, de la Unión Monetaria, y donde a España, si bien se le reconoce, digamos, que ha hecho, digamos, muchas cosas y bien, se dice que tiene que seguir trabajando. Una de las áreas donde se identifican, donde tiene que seguir trabajando, es justamente en esta, la de los servicios profesionales, ¿no? Otra razón de oportunidad es la vinculada con la Directiva de Servicios. La Directiva de Servicios no ha sido suficiente. La Directiva de Servicios excluía explícitamente de la transposición, es decir, de la necesidad de someter a test estrictos de necesidad y proporcionalidad a lo que son las reservas de actividad, es decir, los requisitos, las exigencias de titulación para las profesiones. Es decir, estaba excluido, ¿no? Y es cierto, digamos, que bueno, pues ha aportado algunas cosas importantes, pero, digamos, no ha sido suficiente. Había que ir algo más allá, y de ahí nació la idea de complementar la transposición con avanzar en áreas que no habían sido identificadas, bueno, que habían sido incluso excluidas, digamos, de la transposición, ¿no? También han comentado, digamos, que Tomás, Bolonia, el modelo actual de regulación es incompatible con la reforma de las enseñanzas universitarias, lo que se llama el proceso de Bolonia. Ha desaparecido el catálogo oficial de títulos universitarios, digamos, y precisamente incluso la nueva ley de acceso a la abogacía y el reglamento, digamos, que lo desarrolla, son una buena prueba, digamos, de este cambio, es decir, de un modelo que no ha asociado exclusivamente el acceso al máster a la posesión previa de un título de grado en Derecho, sino que también se permite el acceso a quien posea otro título de grado que reúna determinados requisitos. Es decir, este es un tema importante también, ¿no? Y luego hay otro tema importante, que es que los profesionales españoles tienen problemas de movilidad en un entorno
europeo cada vez más integrado. Es decir, cuando un profesional español se desplaza a otro país, solo se le permite ejercer aquellas actividades para las que está habilitado de acuerdo con la norma española, que es muy restrictiva. Y entonces, pues como las atribuciones están muy segmentadas, se les reconoce ámbito de competencias muy reducido. Eso no ocurre, digamos, en la mayoría de los profesionales europeos cuando vienen a España, porque suelen tener regulaciones menos restrictivas, ¿no? Esto hace que los profesionales españoles sean menos competitivos, es decir, pues tienen alguna restricción innecesaria adicional, ¿no? Las reformas que se han efectuado ya con la transposición y con la ley Ómnibus han permitido avanzar en la regulación de un subsector, que es el de las profesiones colegiadas, ¿no? Con la ley Ómnibus, básicamente, lo que se hizo es introducir algunas adaptaciones a la regulación de las profesiones colegiadas, adaptándolas a las actuales condiciones de competencia. Se eliminaron restricciones a la publicidad de los servicios, salvo en aquellas que están contempladas en la ley. Se han suprimido incompatibilidades impuestas por normativa colegial al ejercicio conjunto de dos o más profesiones. Se ha suprimido la obligación de comunicar el ejercicio profesional fuera del territorio del colegio de inscripción. Se ha superado también la función de los colegios profesionales de establecer baremos orientativos de honorarios, salvo los criterios orientativos para los exclusivos efectos, ya por eso les sonará a ustedes, de tasación de costas judiciales y la jura de cuentas de los abogados. Se han trabajado también significativamente las cuotas de incorporación. En el caso de los colegios de abogados, pues se ha reducido básicamente como media una tercera parte, de una media de 1.000 euros a 300 euros. Y finalmente se estableció también la regla general de la voluntariedad de los visados, salvo 9 casos del visado obligatorio que estableció el Gobierno el año pasado por Real Decreto. Estos cambios que ya se han abordado eran necesarios, creemos, sí, pero no son suficientes, ¿no? Y hay una necesidad clara, desde nuestro punto de vista, de continuar con una reforma más amplia y más profunda del sector de servicios profesionales. Evidentemente, el calendario de aprobación, de tramitación de esta ley, pues se ha retrasado. Tendrá que ser el nuevo Gobierno, tras las próximas elecciones, quien tendrá que abordar este problema, pero en todo caso estoy yo personalmente convencido que antes o después, esta es una reforma tan claramente indispensable que terminará por seguir adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 sís. Joaquín, tienes la palabra. Buenos días. Yo dejo la reflexión para el final y ustedes la harán en función de lo que les diga, ¿no? A ver, aquí han oído ustedes una reflexión que es, digamos, en la vertiente del colegio, de los colegios, una reflexión que es economía y hacienda. Tengan ustedes en cuenta que todo este debate no se ha pilotado dentro de las administraciones por los ministerios sectoriales, justicia, industria, fomento, sino por el Ministerio de Economía y Hacienda y desde la perspectiva del análisis económico de la realidad. Y yo ahora les voy a dar una reflexión más centrada en el mundo no genérico de los colegios profesionales, sino de los colegios de abogados desde el área de justicia por las responsabilidades que ahora detento allí, ¿no? En 3 minutos, la arquitectura constitucional que tenemos, yo ahí estoy solo parcialmente de acuerdo con Tomás. Es verdad que está en reserva de ley, la Constitución reconoce los colegios y dice que la ley los regulará y establece el sistema de la democracia en su regulación, pero a partir de ahí toda la jurisprudencia constitucional que se ha producido y que es muy amplia, lo que ha llegado a decir es, 1, que los colegios tienen sentido si ejercen alguna potestad pública sobre la administración. Por lo tanto, los colegios sí o sí, tienen que ser corporaciones públicas, o al menos corporaciones públicas en parte. Lo segundo es que no todos los colegios van a tener la misma dimensión pública. Hay algunos que por afectar al ámbito de los intereses generales o intereses públicos la tendrán muy acentuada, hay otros que la tienen más difusa, hay otros que no la tienen.
directamente, a pesar de que se han conformado como tales. Lo tercero, cruza el debate, y esto no es neutral por la situación en que vivimos, con las competencias estatales autonómicas. La jurisprudencia del Constitucional es constante en decir que la determinación de la colegiación obligatoria para títulos profesionales es estatal. En la práctica, desde el año 80 para acá, han aparecido, lo veíamos antes, decenas, centenares, me parece que estamos en el torno de 160, 170 colegios de ámbito autonómico en los que, como mínimo es discutible, y en algunos casos claramente no es discutible porque están mal construidos, se reconoce a las comunidades autónomas la potestad de definir como obligatoria la colegiación para el ejercicio de una profesión. Teniendo en cuenta que ese es el marco constitucional que se ha hecho, seamos conscientes que del 2000 para acá, al menos en el ámbito de la abogacía, se ha hecho la ley de acceso, se ha hecho la ley de sociedades profesionales, se ha regularizado la relación laboral versus mercantil en el ámbito de los grupos o despachos, y con carácter general se ha dictado la ley paraguas y la ley ómnibus. La ley paraguas es transposición de directiva, que es la de noviembre del 2009, la ley ómnibus, que es la que nos ocupa, es la de diciembre del 2009, la del 22, que entró en vigor el 27, y digamos, lo que hace es básicamente articular la reforma de los colegios, en lo que aquí importa. Es verdad que la regulación de los colegios es preconstitucional, desde el 74. También es verdad que se ha modificado, y lo tengo aquí apuntado, en el 78, en el 97, en el 99, en el 2000 y en el 2009, 5 veces. Y la reforma de la ley ómnibus, la de diciembre del 2009, es una reforma muy profunda, muy profunda. A partir de esta reforma, ¿qué habría que hacer? Y ahora ya viene la pregunta, la contestación a la pregunta que nos hacía el moderador. A mí me parece inevitable, no es que me guste más o menos, que haya una ley, que la llamemos de servicios profesionales o se llame de otra manera, que regule las profesiones tituladas en España, porque se han articulado muchas reformas, pero queda pendiente una fundamental, que es la determinación, uno, de qué profesiones tienen que colegiarse necesariamente para ejercer y qué profesiones no se van a colegiar. Dos, si en el caso de la colegiación voluntaria esa instrumentación se va a llamar colegio profesional o no. Yo ya les anticipo, aunque eso pueda sonar fuerte, que yo quitaría la denominación a la asociación voluntaria. Eso es una asociación, no es un colegio profesional en el sentido de corporación. Y en tercer lugar, hay que definir eso que se llama ámbitos de actividad, es decir, la relación título, profesión, colegio, que es una relación lineal, tal como la hemos entendido históricamente. Esa relación ha quebrado. Ha quebrado en parte y tiene mucha importancia, y lo decían tanto Tomás como Ángel, el modelo Bolonia. Pero el modelo Bolonia tiene trampas, y ahora luego podemos ver cuáles, porque el modelo Bolonia lo que hace es ampliar el ámbito de la titulación universitaria, por lo tanto no segmentarla tanto, de forma que diversas formaciones conduzcan a la posibilidad de ejercer una determinada profesión. Pero también es verdad, y aquí veo a alguna persona que está en la universidad y conoce bien el tema, que las universidades y el Ministerio de Educación están teledirigiendo la aparición de directrices sobre contenido de títulos. Por lo tanto, no será tanto el problema de la abogacía, pero en el ámbito de la ingeniería se está diciendo que sería conveniente reducir el ámbito de las titulaciones de ingeniería a pocas para permitir la movilidad. Bueno, el Ministerio de Educación y Ciencia está proponiendo al Consejo de Ministros, y este está adoptando decisiones que fijan las directrices de las ingenierías que teóricamente van a converger. Y yo me pregunto cómo van a converger cuando van a tener contenidos troncales diferenciados. Dicho eso, en el ámbito de actividad, y eso es un tema que me imagino que saldrá, para los abogados, el problema eterno, que no sé si se va a resolver ahora o no, que enfocó y resolvió en un determinado sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial, que enfocó y resolvió en otro la Ley de Acceso, y que
entiendo que la ley de servicios va a contemplar, la ley de servicios profesionales, es el ámbito de actividad. Es decir, si se exige el título de abogado, recordemos que el título de abogado desde la ley de acceso es un título profesional. El título académico es el grado en Derecho, el título de abogado es un título profesional. Si se va a exigir ese título para el ejercicio de la actuación ante los tribunales, eso se va a expandir o no hacia el asesoramiento jurídico general no litigioso. Es decir, si en España va a haber abogados de litigio, los litigators anglosajones, y prelegal, asesores, etcétera, etcétera, que no tengan obligación de colegiarse y por lo tanto no tengan obligación de hacer el máster, que es una carga adicional que establece la ley de acceso sobre la titulación de grado. Entonces, eso, en el ámbito de actividad hay que resolverlo. El otro aspecto, la colegiación en la ley de servicios, en el caso de la abogacía, va a ser obligatoria. Yo creo que ahí la contestación es clara. Evidentemente sí. Es decir, la parte de tutela del interés general, tutela del interés público, que tiene la abogacía, además en relación con derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y los derechos de defensa, hace imprescindible que la colegiación sea necesaria y que el Estado delegue en los colegios algunas facultades de control que tiene sobre el colectivo de profesionales que van a ejercer. Muchas gracias. Tenemos un poco ya centrada la cuestión. En principio es sí, habrá que ver con qué matices, pero ahora hablemos de ficción política. Hablemos de ficción política. Claro, se ha hablado y sale en los medios de comunicación, análisis económicos de mentes preclaras que dicen que la solución para acabar con esta crisis es la eliminación de los colegios profesionales. También sabemos, por esos estudios que se hacen de anteproyecto, que las profesiones de abogado... ¿No se oye? Que las profesiones, que la profesión las profesiones jurídicas y sanitarias parece que no están en el ojo del huracán, pero ya ha hablado Joaquín de que, claro, eso puede ser relativo, porque quiero decir que puede ser que los abogados que se dediquen a los tribunales o que tengan esto, pues puede que sí, pero el resto que se dedican a asesoramiento puede ser que no. Y luego también el movimiento anglosajón que hay, que la función es todo libre y que no es absolutamente obligatorio, etcétera, y países como en Sudamérica, en el cual nos están pidiendo que les asesoremos, porque en la medida en que la regulación o la vigilancia en la parte jurídica no la tienen los colegios profesionales y la llevan el Estado, pues eso puede originar determinados conflictos y que nos están pidiendo que les asesoremos cómo se tendría que hacer unos colegios. Y mientras en los países anglosajones es el liberalismo absoluto, en los países, pues por ejemplo, de habla hispana, pues están diciendo, bueno, y no tendríamos que regular esos colegios profesionales que en un momento determinado dijimos que no. Entonces la pregunta es, yo digo, hablando de ficción política, tenemos esos estudios que se han realizado hasta ahora. ¿Creéis que esta ley o esta ley que se está tratando se aprobará definitivamente, o ese cambio de gobierno va a implicar un retraso importante? Y en el supuesto que se apruebe, ¿creéis que las profesiones sanitarias y jurídicas pueden respirar tranquilos y no preocuparse, o nos tenemos que empezar a preocupar? Y ahora, cambiando de orden, primero paso la palabra a Ángel. Muchas gracias. Un año después de la entrada en vigor de la ley Ómnibus, porque no se ha aprobado, y al final, incluso en el último periodo de la legislatura, digamos, el hecho de que se adelantaran las elecciones implicó que se tuvieran que priorizar la tramitación parlamentaria de varias leyes y pues esta, digamos, no se priorizó. Tomás ha comentado, digamos, algo respecto a la falta de transparencia y
la falta de contacto, digamos, con los colegios en todo el proceso de, no de tramitación, porque no ha nacido ningún anteproyecto de ley todavía, ¿no? Sino el proceso, digamos, de elaboración y de estudio de la reforma, ¿no? Que, como se ha dicho, pues lo coordinamos y lo pilotamos desde el Ministerio de Economía. Yo creo que no ha habido falta de transparencia, porque básicamente nosotros entendíamos que estamos dispuestos, digamos, a discutir, digamos, con la mayor transparencia, pero una vez que el Gobierno diera luz verde a un anteproyecto de ley y que pusiéramos encima de la mesa. Entonces, eso no se ha hecho, es decir, no se ha dado esta luz verde y, por lo tanto, pues no hemos presentado ningún anteproyecto de ley a discusión pública, ¿no? Pero eso se tendrá que hacer y tiene que haber una discusión pública, digamos, profunda y con el tiempo que requiera. Dos, eso no quiere decir que seamos unos iluminados, porque nosotros pues tampoco conocemos los detalles de muchas cosas. Entonces, sí hemos tenido un contacto continuo con todos los ministerios sectoriales afectados, con los colegios profesionales, con los consejos. Hemos repartido encuestas pues, para conocer, digamos, su respuesta a las preguntas que nosotros nos planteábamos. Que sí que ha habido contacto, pues, que ha sido un contacto, digamos, en fase de trabajo previo antes de elaborar un proyecto de ley, ¿no? Dos. Es decir, ¿qué objetivos y qué planteamientos nos hacemos en el Ministerio de Economía respecto a este proyecto de ley? Primero, advertirles que yo entiendo muy bien que los cambios que afectan a los colegios hayan centrado un poco la atención de estas organizaciones en los últimos meses, ¿no? Probablemente el hecho de que no haya habido un anteproyecto de ley público y además se hayan filtrado algunas notas, son notas que elaboramos, notas de trabajo internas nuestras, pues ha generado mucha incertidumbre. Yo eso lo comprendo y lo acepto, pero también es cierto que el objetivo, digamos, que se plantea, los objetivos que se plantea la reforma van mucho más allá, o van más allá, digamos, de los colegios, y de hecho los colegios no es incluso ni el objetivo central de la ley, ¿no? Esto simplemente para situarles en contexto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, digamos, que se plantea la ley, ¿no? Básicamente lo que intentábamos, digamos, el objetivo subyacente era intentar dinamizar un sector que, como he comentado, es intensivo en mano de obra cualificada, y que tiene además efectos transversales prácticamente en todos los servicios que se prestan a empresas y a ciudadanos, ¿no? Entonces creíamos además que esta reforma sobre todo debería beneficiar especialmente a los jóvenes profesionales que deberían tener un mejor acceso al mercado laboral, pero también debería beneficiar a los propios profesionales que ya están activos en el mercado, en la medida en que tendrán también más posibilidades, oportunidades de adaptación y de reconversión. Esta inquietud, digamos, subyacente, digamos, se concretaba en varios, digamos, objetivos económicos prioritarios. Es decir, uno, generar más competencia. Al final, cuando a un economista, o por lo menos cuando a mí me preguntan, ¿y eso de la competencia qué es? Digo, por mí es muy simple, lo de la competencia, dice, es lo contrario de la incompetencia. Es decir, es quizá una de las formas más claras de saber de lo que hablamos, ¿no? Bien, pues generar más competencia en el sector de los servicios profesionales, fundamentalmente a través de dos vías. Una, reducir barreras de entrada al mercado, lo que supone, digamos, incrementar el número de potenciales entrantes, y al mismo tiempo reducir las restricciones al ejercicio de la actividad una vez cuando se está operando en un mercado, ¿no? Un segundo objetivo era mejorar la competitividad de la economía española, ¿no? Pues potenciando la movilidad de los profesionales, mejorando su capacidad de competir y facilitando también su capacidad de internacionalización. Y en tercer lugar, aumentar la productividad de la economía, contribuyendo, pues, en el momento actual a apuntalar la confianza en la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo de nuestra economía. Con estos objetivos, la reforma, digamos, que hemos estudiado en el Ministerio incluye varios planteamientos fundamentales. Uno, reforzar el principio de libre acceso y de libre ejercicio de las actividades profesionales
salvo cuando haya razones de interés público de peso que justifiquen o bien un acceso restringido, restricciones al acceso, o imponer condiciones al ejercicio de la actividad, ¿no? La obligación de colegiación es una de esas restricciones de acceso y, de hecho, es una de las más restrictivas, lo que exige, por lo tanto, ser muy cuidadoso y utilizar motivos de interés público claros y reforzados, pues que puedan justificar su mantenimiento. Ese planteamiento llevaría no solo a un nuevo modelo de regulación a futuro, sino también implicaba una revisión rigurosa y detallada de la regulación actual, tanto de las reservas de actividad, es decir, de las exigencias de cualificación o de titulación para ejercer una determinada actividad, como de las obligaciones de colegiación. Al final del proceso que nosotros hicimos, ambas quedaban sustancialmente reducidas respecto a la situación actual. Ese principio general de reforzar el principio de libre acceso y ejercicio vendría acompañado de otro que también creemos que es importante, que es el de habilitación única, según el cual, digamos, quien acceda a una actividad profesional cumpliendo los requisitos de acceso basados en una cualificación legal previstos, por ejemplo, en una determinada comunidad autónoma, pueda ejercer esta actividad en todo el territorio nacional. Básicamente, con eso intentamos evitar lo que decíamos, pues que tratemos peor al extremeño que al francés. Es decir, imaginemos un profesional francés pues que venga a Cádiz a prestar sus servicios, ¿no? Es decir, tan solo tendrá que comunicar este desplazamiento una vez al año, con independencia de las veces que lo haga, las veces que se desplace y a dónde se desplace a lo largo del año. Se puede estar desplazando una vez al mes y a todas las comunidades españolas. Esto es la exigencia, consecuencia de la reglamentación del reconocimiento de cualificaciones profesionales dentro de Europa, ¿no? En cambio, pues un profesional de Badajoz que quiera desplazarse pues a Cádiz o a Sevilla o a Toledo, pues en ocasiones se le exige o se le exigía que antes de prestar sus servicios acredite que cumple los requisitos establecidos en la normativa de esa comunidad autónoma, por ejemplo, Extremadura en este caso, si es extremeño. Por tanto, lo que se trata ahí es de evitar que haya casos en los que, como decía al principio, pues un extremeño tenga más dificultades de movilidad que un francés. De ahí la necesidad de este principio de habilitación única. Una tercera parte, digamos, de la reforma también incluía el refuerzo de la protección de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales, ¿no? Básicamente aquí previendo medidas como la creación de un registro para los profesionales titulados cuando la colegiación no sea obligatoria y, en cambio, tengan alguna reserva de actividad, reforzar las obligaciones de aseguramiento o la definición de nuevas infracciones administrativas. Este era otro bloque importante de la reforma. Y, finalmente, digamos, había también un intento de culminar el proceso modernizador de las profesiones colegiadas y, por lo tanto, también de los colegios profesionales. Sobre esta base es sobre la que planteábamos la revisión en profundidad de la situación actual de las reservas de actividad y de las obligaciones de colegiación. De hecho, como se ha conocido, porque se ha filtrado también, se planteó una revisión drástica de ambas para dejarlas en un número reducido de casos, que básicamente estaban centrados en las profesiones sanitarias y en las profesiones jurídicas, ¿no? De hecho, de las aproximadamente 200 reservas de actividad que habíamos identificado, 125 eran las que hay en un famoso anexo allí del Real Decreto de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, pero luego uno se lleva sorpresas y cuando empieza a escudriñar pues descubrimos casi 70 adicionales, ¿no? O 80. Bien, de esta la reducíamos básicamente a la mitad. Y de las obligaciones de colegiación, pues que estaban en torno a unas 90, pues reducíamos básicamente el 80%. Esto era básicamente el planteamiento.
decir, analizar, digamos, cada caso, es decir, justificar cada caso, podemos hablar, si luego le interesa, sobre qué criterios, aunque Tomás ya ha avanzado ha hecho mención a ello, ¿no? Pues llevaría mucho tiempo, pero lo que sí se puede defender es, como he acabado mi intervención en el primer punto, es que tarde o temprano habrá que realizar ese análisis, tomar esas decisiones y ojalá se haga con valentía. Dice, es insostenible que mantengamos cerca de 200 profesiones reguladas y cerca de 90 profesiones con colegio, ¿no? Gracias. Gracias. A mí se me están saliendo muchas preguntas, pero primero acabaremos todo esto. Tomás, te paso la palabra. ¿Crees que será una de las prioridades legislativas de quien sea que gobierne? Bueno, la verdad es que espero que sí, porque es cierto que hace falta algo, hace falta dotar de seguridad jurídica al sector. Bueno, no voy a entrar más en la polémica de la transparencia o no de la tramitación, pero bueno, en fin. Yo creo que los informes que se han filtrado, pues yo los he obtenido en la página web de un periódico económico, tienen muchas cosas buenas, muchísimas, y alguna mala, bueno, alguna muy mala. Yo quería poner una premisa, que nos vale con carácter general, y luego criticar 2 o 3 asuntos, unos para mostrarme obviamente en contra y otros a favor. En primer lugar, a mí me interesa destacar, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar cuándo una colegiación ha de ser voluntaria o ha de ser obligatoria, que sin colegiación obligatoria no va a existir deontología profesional. Pero bueno, pues a lo mejor no nos interesa o creemos que es innecesario que en determinadas actividades existan unas reglas deontológicas del ejercicio de una determinada profesión. Podremos hablar de normas jurídicas que imponen deberes u obligaciones a los profesionales, si es que las hay, o podremos hablar de una ética profesional individual, pero no vamos a poder hablar de deontología como una ética colectiva de la profesión. Establece reglas que son aprobadas, aceptadas y aplicadas por los propios profesionales, por el colectivo profesional, y que además son controlables, son exigibles y sancionables en cuanto a su desvío. Cambiaremos los conceptos en algunas profesiones, pero yo creo que también con esto hay que tener mucho cuidado, porque la deontología profesional hoy día protege al ciudadano, no protege al profesional, protege al usuario de los servicios de los profesionales. La Directiva de Servicios se refiere reiteradamente a la conveniencia de que se elaboren códigos de conducta comunitarios que garanticen la independencia, la imparcialidad y el secreto profesional, y no solo, obviamente, de los abogados. Incluso el Parlamento Europeo se pronunció en el 2006 apoyando la adopción de códigos de conducta profesionales. Pero si la colegiación es voluntaria, el no colegiado obviamente va a ir por libre. Hay que ver hasta dónde queremos que esto ocurra, en qué sectores queremos que ocurra. ¿A quién le parece que en determinados ámbitos se fomenta así la competencia como contraria a la incompetencia, tal como había definido Ángel, y se protegen mejor los derechos de los consumidores y los usuarios? Yo creo que en ningún caso, pero en fin, habrá que hacer análisis muy cuidadosos. Además, hay un renovado interés hoy día por la ética, por la aplicación de normas éticas en el ámbito público, porque las sociedades ya, no solo la nuestra, sino ni las occidentales tan solo, están hartas de ciertos métodos, de ciertas malas costumbres político-administrativo/económicas que llevan a crisis institucionales y a crisis económicas también. Y en coherencia con esto, con esta revalorización de la ética pública, pues a lo mejor hay que revalorizar también la ética profesional colectiva, las normas deontológicas profesionales. Sobre todo porque, como decía, su enfoque actual pone el acento en la forma en que afectan positivamente a los derechos de los consumidores y usuarios y no a los profesionales. Por tanto, se trata de enfatizar aspectos que se relacionan con los derechos de otros, con los derechos de terceros, normalmente además con los derechos de personas mucho más vulnerables que el propio profesional y, por tanto, afectan positivamente al interés general que sirve la profesión. Premisa. Segundo, hay una materia, puede ser una tontería y más en este foro, pero la propuesta que yo he leído pretende suprimir la colegiación obligatoria para todas las profesiones técnicas, arquitectura e ingeniería. No sé si esto está sujeto a revisión o no. Yo en este caso simplemente no lo entiendo, o sea, no lo entiendo desde el punto de vista jurídico, sobre todo porque
se ha aprobado hace nada un Real Decreto que establece algunos supuestos de visados, pocos, 9 se han dicho, pero establece supuestos de visado colegial obligatorio. En estos casos, si se han mantenido esos 9, hombre, al menos parece que quienes sometan a visado sus proyectos tengan que estar colegiados con carácter obligatorio. A mí, al menos, me lo parece. Si no, yo creo que la norma carece de un sentido jurídico y de un sentido lógico. Otro punto, que para mí es lo peor de lo peor. La verdad es que, parafraseando al gobernador del Banco de España respecto de una caja, lo ha avanzado Joaquín de Fuentes hace un momento. Pero la propuesta anuncia, permítaseme el calificativo, la calificación de sibilinamente, digo sibilinamente porque lo hace en la letra pequeña de un pie de página que aparece al final, pues anuncia que manteniendo la colegiación obligatoria en las profesiones jurídicas, principalmente vamos a hablar de la nuestra de abogado, cabe la posibilidad de, y leo textualmente lo que dice, acotar el ámbito de actividad que da lugar a la obligación de colegiación para eliminar incertidumbres o ajustarlo más a los ámbitos que lo requieran. Una frase suficientemente ambigua. Yo, la verdad es que veo aquí resucitados esos nonatos consultores jurídicos que aparecieron en algunos borradores de la ley de acceso, no sé si borradores del inicio o borradores de la mitad de la tramitación prelegislativa, pero ahí aparecían una nueva figura, una nueva profesión desgajada de la abogacía, que eran los consultores, es decir, aquellas personas que podrán prestar asesoramiento jurídico sin estar colegiado por entender que la reserva de actividad debe ser solo la que establecen las normas procesales, partiendo de la ley orgánica del Poder Judicial hacia abajo, para los abogados. Pero lo cierto es que también hay otras normas que se refieren a los abogados y algunas normas que se refieren, además, para imponer obligaciones serias, ¿no?, en materia de prevención del blanqueo, y ahí no estamos hablando estrictamente de actuaciones procesales de los abogados. Por lo tanto, el legislador ha entendido que los abogados hacen, y solo ellos hacen, o solo ellos legítimamente hacen otras cosas distintas de actuar en juicio. Yo lo que veo aquí es un interés, que resucita ese interés, esa iniciativa, por cargarse la ley de acceso, por cargársela al menos parcialmente. Ya sabemos que los guardianes de la competencia no son muy partidarios de esa ley de acceso, a pesar de lo que el legislativo había indicado. En cualquier caso, yo estoy convencido de que la regulación plena de una profesión titulada, que determina, es verdad, esa habilitación, esa atribución exclusiva de actividad, solo debe estar justificada por razones de interés público, lo ha dicho Joaquín antes, parafraseando además al Tribunal Constitucional, que tiene diversos pronunciamientos al respecto, y que las actividades profesionales que integran esa actividad reservada deben estar conectadas de alguna manera al título, y que en este caso, además, yo creo que debe afectar a toda nuestra profesión en conjunto, porque la abogacía es una profesión unitaria. El Tribunal Supremo lo ha reconocido así en una sentencia bien conocida de 10 de noviembre del año 90, que, bueno, no nos cansamos de repetir. Yo creo que quizás sea un poco demasiado omnicomprensiva, pero bueno, el Tribunal Supremo se mostró ahí generoso con los abogados. Yo creo que la profesión de abogado tiene en España un contenido perfectamente definido por las normas, que determinan un conjunto de derechos, un conjunto de deberes que lo configuran, y que siempre además se busca la satisfacción de un interés general o de un interés público, y que no es posible segregar actividades propias de la abogacía para configurar nuevas profesiones. Otra cosa es que se mencionen más o menos, pero no que se segreguen para configurar nuevas profesiones. Bueno, como escribía en la revista del Congreso, es posible que se haga, pero no tiene su fundamento en el interés público o en el interés general, y Europa además va en el camino opuesto. Bueno, y para acabar, quería hacer una crítica positiva de una norma, bueno, que puede ser objeto de polémica, una norma que aparentemente debería ir incluida en ese anteproyecto, si se hubiera presentado, como era el de la propuesta de suprimir la incompatibilidad de la profesión de procurador con la de la abogacía. La verdad es que en los últimos tiempos los procuradores se han mostrado enormemente fuertes. Al día siguiente de que saliera un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que quería prácticamente acabar con la profesión, consiguieron aprobar una ley que les ponía en casa, permítaseme la expresión. Y al final, como el Poder Legislativo es el que valora cuáles son los requisitos de interés público y de interés general dignos de proteger, pues a ello habrá que atender. La abogacía lleva tiempo proclamando, además en documentos oficiales, informes, ante solicitudes del Ministerio
no sé, me recuerdo, creo, del Ministerio de Justicia al abordar el Estatuto de los Procuradores, manifestando su voluntad o su intención de que las profesiones ambas fueran compatibles. Yendo hacia esa unificación de profesiones jurídicas que parece una tendencia en otros lugares. En cualquier caso, yo estoy seguro de que eso no va a afectar negativamente a los derechos de los ciudadanos, probablemente además perfeccionará el mercado y abaratará incluso los costes de los servicios que tengan que pagar los usuarios de profesionales como abogados y procuradores. Gracias. Joaquín, tienes la palabra. Bueno, por cerrar un poco el tema y partiendo de una afirmación previa, es que estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Ángel como Tomás. Yo les diría, es difícil estar en la mentalidad del gobierno que nazca de las elecciones del 20 de noviembre, que será un gobierno que aparecerá entre el 20 y el 24 de diciembre probablemente, pero el impulso comunitario y las necesidades derivadas de las leyes que ya se han aprobado, yo creo que tienden a empujar la tesis de que efectivamente así se hará. Recordemos dos cosas y un elemento que inestabiliza el modelo, ¿no? Las cosas son, quizá lo más importante en la reforma de la ley de colegios que se hizo por la ley de diciembre del 2009, es la afirmación que se contiene en el 3.2 ahora de la ley de colegios, que dice: será requisito indispensable para el ejercicio de profesiones hallarse incorporado al colegio profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal, y esto está relacionado con aquel principio de quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tiene derecho a ser admitido en el colegio, que es la vertiente positiva y negativa de la colegiación obligatoria. Recordemos que este principio, que es el nuclear del debate, digamos, competencial, comunidades autónomas, Estado, tiene un matiz en la transitoria cuarta, que es el que se ha incumplido, ¿no? La transitoria cuarta, que contiene las claves del contenido de esta ley ómnibus, decía, en el plazo máximo de 12 meses, y eso era el 27 de diciembre del 2010. Previa consulta a comunidades autónomas, el Gobierno remitirá a Cortes un proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio sea obligatorio. Y luego ahí hablaba de la necesidad del interés público e identificaba la salud, identificaba la integridad física y la seguridad personal y jurídica como elementos que determinaban que las profesiones que se relacionaban con esos ámbitos tendrían esa colegiación obligatoria. El primer debate es puramente formal. ¿Qué pasa porque el Gobierno haya incumplido el mandato de la Cámara de remitir el proyecto de ley? Bueno, todos los que estamos aquí sabemos que estos son, digamos, mandatos de voluntad, mandatos políticos, y por lo tanto el mandato sigue vivo con independencia de que el plazo se haya incumplido, y el incumplimiento del plazo no determina en ningún caso que haya vencido la obligación del proyecto, la obligación del Gobierno de turno de remitir un proyecto. Lo segundo es el elemento que inestabiliza este debate, y en el estado compuesto en el que vivimos no es neutral, es que hay diversas comunidades autónomas que discuten la atribución al Estado de esta competencia en esta ley. Directa o indirectamente lo han hecho Canarias, lo ha hecho Cantabria, lo ha hecho Galicia y, sobre todo, lo ha hecho Cataluña. La comunidad catalana, en un recurso que se planteó, no me acuerdo la fecha, pero que la abogacía del Estado lo contestó en diciembre del 2010, en diciembre del año pasado, plantea que este precepto es inconstitucional porque violenta las competencias que se reconocen a las comunidades autónomas en general y, en particular, las que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce a la comunidad catalana, porque afirma que las competencias de desarrollo del artículo 36 de la Constitución, recordemos en la arquitectura constitucional, el que crea la figura de los colegios o las consagra constitucionalmente, son siempre autonómicas. Lo que ahí se ha contestado es un poco la doctrina del Constitucional anterior, es decir, el 141.1.18, y recordamos que ese es el título competencial estatal en materia de administraciones públicas, y por eso es importante que los colegios tengan consideración de corporaciones. Reconoce al Estado la fijación de bases, y en la fijación de lo básico,
es evidente que la determinación de si es obligatorio o voluntaria la colegiación de una profesión no estamos configurando elementos accesorios. Pero es verdad que, planteado el debate por una comunidad autónoma y una comunidad autónoma con peso específico, en estos términos un gobierno se puede plantear, bueno, esperar a ver si eso ocurre. Si el gobierno que salga de las urnas espera, el problema es que se va a petrificar la situación que ahora vivimos y que se reflejaba. Es decir, las colegiaciones obligatorias se fijan por el gobierno, se fijan por las Cortes, por las leyes estatales, pero es verdad que las comunidades autónomas, al conformar colegios de ámbito territorial y regular profesiones, están también consagrando de forma directa o indirecta colegiaciones necesarias para el ejercicio de profesiones. Y esta situación, si pervive, pues nos conducirá, bueno, no al caos, por no exagerar, pero desde luego a una situación absolutamente no deseable desde el punto de vista de la limpieza del ámbito de la regulación. Por lo tanto, conectar el modelo territorial aquí, desde la perspectiva de reducir qué profesiones tienen colegiación obligatoria y con qué contenido, a mí me parece imprescindible. Yo creo que el gobierno que salga de las urnas lo va a tener que hacer, entre otras razones porque explicar el desarrollo de la ley paraguas, de la ley de transposición de la Directiva de Servicios, de la ley ómnibus, de desarrollo de esta y también en parte de esa transposición, exige en Bruselas justificar la caída de las barreras de entrada en el ejercicio de la profesión y las que no se caigan, explicar que son, digamos, justificadas, proporcionadas y necesarias al fin de interés público que se persigue. Si eso no se hace, y teniendo en cuenta que la competitividad en España es siempre una asignatura pendiente y ya está reconocido como tal por todas las instancias internacionales, vamos a tener un déficit estructural. Si eso se conduce al ámbito de la abogacía, que yo creo que es lo que más nos interesa aquí, ya hemos coincidido en que no va a haber problemas en la determinación de la colegiación, sí en la definición del ámbito de actividad. Yo, sin embargo, no estoy tan de acuerdo en cuanto a otras profesiones se refiere, en que es imprescindible el instrumento del colegio para el control deontológico. Por ejemplo, existen colegios, aunque parezca mentira, en donde se asocian los, digamos, instaladores de calderas, regulados en normativa autonómica. Yo comprendo que eso es una actividad importante que puede afectar a la seguridad y a la edificación, pero no sé qué sentido tiene hablar de deontología en esos juegos. La deontología es fundamental cuando rozas derechos fundamentales, salud, integridad o seguridad personal. En lo demás, yo creo que ahí entran los debates de prestador de un servicio consumidor y que el sistema permita reaccionar cuando hay un incumplimiento o una prestación indebida de servicios. Me parece que el haber expandido tanto el concepto de colegio profesional ha tendido a conformar un problema que hoy tenemos encima de la mesa, que es la depreciación de la entidad. El que los colegios o el fenómeno de la colegiación se ha contemplado con muchísima reticencia por parte de las autoridades de competencia que, a César lo que es de César, hacen un trabajo excelente y los informes de la Comisión Nacional de Competencia, uno podrá estar o no de acuerdo en todo, pero hacen una definición clara de hechos y hacen un diagnóstico bueno de la situación. Entonces, la reducción del fenómeno colegial, la reducción duplicada del fenómeno de la colegiación obligatoria y el ahormar las competencias estatales y autonómicas, a mí me parecen ahora mismo deberes pendientes indispensables. Y eso probablemente no se puede hacer de otra manera que con una ley, llamémosla de servicios o como queramos, pero con una ley del Parlamento, de las Cortes Generales, del Parlamento Estatal. Bueno, tenemos que sí hay que hacer esa ley, que no hay vuelta atrás, pero también, por lo que se ha dicho, y creo que es el sentir, es que se nos ha de oír a los colegios profesionales, que lo que no puede ser es que salga una ley sin oír a los colegios profesionales y en este particular, por lo que a nosotros nos compete, a los colegios de abogados, a efectos de regular lo que se tenga que regular. A partir de aquí,
Mi pregunta es a los ponentes, ¿cuál es el futuro de los colegios profesionales y hacia dónde tendrían que ir esas propuestas sobre lo que nosotros tendríamos que trabajar con el gobierno que salga sobre qué colegios queremos? Es decir, se ha hablado del tema de la competencia, la protección al consumidor. ¿Es protección al consumidor no poder ni tan siquiera publicitar los honorarios orientadores de los colegios, en el sentido de que eso es mejor que el consumidor no sepa lo que le podrían llegar a cobrar, porque es mejor que no lo sepa, o se podrían publicitar los honorarios orientadores para que al menos el consumidor pueda saber lo que resulta que le pueden cobrar, independientemente que luego cada abogado puede cobrar. Tenemos que potenciar o no la deontología. La deontología se nos manifiesta que es importante y los colegios profesionales lo tenemos. Podemos publicitar el tema de aquellos abogados que de alguna forma infringen normas deontológicas, o la ley de protección de datos nos impide realizarlo y en consecuencia el consumidor no sabe cuál es el abogado que incumple y cuál es el abogado que cumple. Es decir, las normas no tenemos los colegios profesionales medidas para atacar nosotros a aquellos colegiados que incumplen normas deontológicas, o tenemos que dejarlo que los consumidores pongan demandas de daños y perjuicios y no podamos realizar nada más. Es decir, creo que tenemos unas propuestas importantes a hacer, y yo le pregunto a los ponentes qué es lo que los colegios de abogados tenemos que hacer y qué es lo que podemos proponer a efectos de esa ley que al final seguro que antes o después vendrá. Y ahora le paso la palabra a Joaquín. Bueno, de alguna manera yo creo que en las intervenciones que hemos hecho hemos dejado encima de la mesa ya los temas. Yo diría que hay que distinguir, digamos, lo ya hecho y que a lo mejor hay que rectificar de lo que falta por hacer. Lo ya hecho. Se han suprimido las restricciones a la publicidad en el ejercicio de la actividad. Se han suprimido las restricciones al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones. Y es verdad que en este ámbito tenemos el debate abogacía-procura, en el que luego podemos entrar. Se ha potenciado la movilidad de los colegiados. El principio de colegiación única ya es un principio pacífico. Yo creo que se ha reforzado la posibilidad de ejercer la profesión en forma societaria, eligiendo fórmulas confortables y, digamos, en el juego de la libertad de las opciones de cualquier fórmula mercantil, como lo dijo ya en su caso la sociedad profesional. A efectos colegiales es verdad que la reducción de cuota a costes, la cuota de inscripción, pues me imagino que es un problema económico que los colegios tendrán que evaluar, aunque en el caso del colegio de abogados, de los colegios de abogados, probablemente por un fenómeno de coyuntura las consecuencias económicas están compensadas por el hecho del incremento de colegiación derivado de la entrada en vigor de la ley de acceso. Es verdad que eso es coyuntural, pero yo creo que el impacto económico en el mundo de la abogacía de esta reflexión ha sido menor. Y luego está la nueva regulación del visado, que a nosotros o al ámbito jurídico nos resulta razonablemente ajeno. En el tema de honorarios, pues sinceramente no lo sé. Tuvimos un debate serio con Economía cuando la ley de ómnibus se hizo, y a eso responde la excepción que permite que los colegios identifiquen criterios económicos para costas y minutas de abogados. Economía no lo entendió, asumió al final que era un problema y lo incluyó en la norma, y las autoridades de competencia no lo ven, entienden que es una manera indirecta de predeterminar precios y de eliminar la competencia. Yo sinceramente creo que si se hace bien no debería tener ese obstáculo. Es verdad que si son orientativos, y que en ningún caso los colegios podrían adoptar medidas, pero yo no veo obstáculo a que en principio eso se pudiera hacer. Es verdad que eso ya está, esa prohibición ya está en la ley ómnibus, y que en consecuencia, si la reflexión es cambiar el modelo, en la ley futura habría que modificarlo.
Y en cuanto a la compatibilidad en profesiones jurídicas, yo la verdad es que siempre he pensado que, digamos, la evolución, los tiempos, las evoluciones tecnológicas hacen saltar por los aires determinados conceptos de formas de ejercer profesiones. Entonces, los expedientes digitales electrónicos judiciales, los sistemas LexNet, digamos, los sistemas de interacción entre la Administración de Justicia y los justiciables y sus representantes y defensores, yo tenía la impresión de que iba a obligar a remodelar entero el modelo abogados-procuradores. De hecho, en lo público, curiosamente, ese problema no existe. Es decir, como yo muchas veces he dicho a los procuradores, los abogados del Estado son abogados y representantes del Estado en el pleito. No hay procuradores del Estado y no pasa nada. No sé si el sistema funciona bien o mal, pero desde luego no funcionaría mejor o peor si la figura existiera. Las incompatibilidades cruzadas han sido incompatibilidades que en origen estaban en los estatutos. Y es verdad que los abogados, yo creo que con una reflexión de adecuación a los tiempos, lo suprimieron. Pero es verdad que los procuradores seguían manteniendo la prohibición en sus estatutos y de forma muy militante. Yo tiendo a pensar que la realidad de las cosas acabará imponiendo su lógica. Es decir, que si efectivamente los sistemas de comunicación y de interacción entre las partes evolucionan y pasamos de oficinas del siglo XIX a oficinas razonablemente modernas con una correcta gestión de servicio público, y me refiero a la oficina judicial, la dicotomía habría que suprimirla. Pero si a mí me preguntaran en abstracto, ¿tiene sentido hacer reservas a profesión en modificaciones de leyes o en leyes orgánicas que la única justificación que tienen probablemente es la capacidad de presión que tiene un colectivo? Yo les contestaría directamente, no lo tiene. Es más, yo creo que la ley de servicios debería replantearse la situación de incompatibilidad de forma obviamente que nadie piense que se va a extinguir manu militari una profesión, pero sí que se van a reconducir las profesiones hacia una concurrencia lógica. A mí no me parece nada anómalo que en las sociedades profesionales o en las sociedades de profesionales concurran profesionales jurídicos, abogados y procuradores en el ejercicio de la función. Es más, creo que eso es una tendencia lógica y que las incompatibilidades en eso son un absurdo. Por lo tanto, ese aspecto. Y el otro conflictivo, que es el de la reserva de actividad o no, es decir, la parte típica de la profesión de jurista, que es el asesoramiento fuera del ámbito litigioso, yo tengo la sensación a veces de que es un debate más teórico que real. La tendencia natural de las cosas es a que el asesoramiento o consejo jurídico se asuma por abogados, entre otras cosas porque solo el que lo sea podrá identificarse como tal. Que va a haber otras personas que puedan realizar consejos jurídicos no siendo abogado. Yo creo que la realidad de las cosas es que eso ocurre, y en el ámbito empresarial ocurre que hay personas de grado en Derecho o personas con grados en materia económica que son capaces de informar y ver las consecuencias jurídicas de determinadas soluciones, sobre todo en el ámbito fiscal. Por lo tanto, que me parece un tema importante y pendiente de resolver, tampoco haría una cuestión esencial, porque creo que la reserva de actividad pura y dura fuera del ámbito de la postulación generaría tanto debate con otras profesiones que probablemente haría encallar el debate de la colegiación obligatoria. Y sinceramente, yo creo que no merece la pena. Gracias. Ángel, tienes la palabra. Y intentemos ser ahora un poco breves para poderles dar la palabra a los de los. Gracias, Pedro. Bien, yo he empezado hablando de la necesidad de reformar los servicios. He explicado, digamos, cuál era el contenido que teníamos en mente, y en el contenido decía que queríamos dar un impulso adicional a la modernización de los colegios. Aquí lo que intentaré es explicar un poco cuál es nuestro modelo, digamos, el modelo que teníamos
en mente de colegios en un contexto, digamos, de mayor libertad de acceso y de ejercicio de las profesiones, ¿no? Ya se ha comentado, las reformas que se han adoptado, en el fondo, lo que reflejan es una gran confianza en el papel que tienen que seguir desempeñando los colegios, que nos lo impone además la Constitución, ¿no? La reforma, digamos, de la ley de colegios que se introduce en la ley Ómnibus ha supuesto varios avances, ¿no? Ya se han comentado varias veces. Uno de ellos es que se refuerza el papel de los colegios como garantes de los derechos de los consumidores, ¿no? Algo, digamos, que había quedado, digamos, ciertamente un poco desdibujado, ¿no? Y en concreto se incluye entre sus fines la protección de los intereses de los consumidores o de los usuarios y se prevé la puesta en funcionamiento de servicios de atención y tal. Yo ahí creo, también coincido con Joaquín en que el tema de la deontología no tiene por qué necesariamente ir vinculado a una obligación de colegiación y de hecho hay muchos códigos deontológicos de adscripción voluntaria y que funcionan. Pues AENOR, por ejemplo, en materia de técnica, por ejemplo, hay muchísimas. Es decir, hay que examinar caso por caso, en algunos casos estará justificado y en los otros no necesariamente, ¿no? También se ha modernizado con la ley el funcionamiento de los colegios en el sentido básicamente de espolear a aquellos que se habían quedado un poco más rezagados. Es decir, tampoco hemos inventado nada ni de la pólvora. Es decir, lo que hemos hecho es intentar generalizar prácticas que en muchos casos estaban ya llevando a cabo, ¿no? En materia de transparencia o en materia de funcionamiento electrónico, ventanilla única, colegiación telemática, etcétera, ¿no? Bien, pero a pesar de estas reformas adoptadas, lo que sí es cierto es que el presente de los colegios sigue siendo muy heterogéneo. Y es el tema de la heterogeneidad, ha sido comentada varias veces, pero yo creo que es relevante, ¿no? Porque, de hecho, estamos hablando de colegios, pues estamos hablando de actividades muy dispares y en las que hay margen de mejora, ¿no? Estamos hablando de 89 profesiones o actividades profesionales que cuentan con una organización colegial. De estas, 27 son consecuencia de decisiones de gobiernos autónomos, de comunidades autónomas. No quiere decir que haya 27 colegios, porque hay, como ha comentado Joaquín, se han creado hasta 163 en los últimos años, pero que afectan a 27, digamos, profesiones, ¿no? Otras 56 son por decisiones preconstitucionales, ¿no? Y solo ha habido 6 decisiones de creación de colegios por el legislador estatal tras la aprobación de la Constitución. Fíjense ustedes, ¿no? La realidad hoy es que no todos los colegios son de colegiación obligatoria. Es decir, tenemos casos como los mediadores de seguros, los agentes de la propiedad inmobiliaria o los ingenieros informáticos, ¿no? Que son explícitamente colegios de pertenencia voluntaria. O el caso de quienes trabajan exclusivamente para la administración. En muchos casos ya son también de adscripción, de colegiación voluntaria. Hay determinadas comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura o Canarias, donde la colegiación es expresamente voluntaria para el ejercicio, por ejemplo, de profesiones sanitarias en exclusiva para la administración pública, ¿no? O sea, todo esto a lo que nos lleva es a concluir que hoy conviven distintos tipos de colegios, pero que formalmente son iguales, ¿eh? Y estamos hablando, por ejemplo, del colegio de decoradores, el de dietistas, administradores de fincas, junto al de abogados o el de médicos, ¿no? Pero la ley le reconoce a todos estos la misma naturaleza jurídica y las mismas funciones públicas. Es decir, son formalmente iguales, pero de facto todos sabemos que son muy distintos, ¿no? Además de la realidad a la que se enfrentan hoy los colegios, no tiene nada que ver con a la que se enfrentaban hace 30 años. Y de hecho, los colegios tendrán necesariamente que adaptarse a las nuevas condiciones de entorno. No voy a hablar de las nuevas condiciones de entorno, se ha mencionado por aquí, pero aquí esto tendría que ver, pues, el conocimiento, digamos, cosas relacionadas como el conocimiento técnico que debe saberse para poder ejercer la profesión, la independencia de los profesionales o la labor disciplinaria de los colegios, ¿no? Todo esto está siendo muy mermado, digamos, últimamente, ¿no? Todo ello impulsa a continuar, digamos, creo yo, en el futuro, digamos, un proceso reformista que ordene y que modernice la regulación de los colegios. Pero nosotros partíamos de un supuesto
que explica algunas de las cosas que voy a decir. Es decir, respetando la situación de partida, no partíamos de un diseño, digamos, de cuál debería ser el modelo ideal, digamos, de colegiación, sino que teníamos que partir de la situación existente. Y la situación existente, como hemos dicho, es muy heterogénea, ¿no? Es decir, que la realidad colegial no empieza con una nueva ley, sino que ya lleva, digamos, en marcha varias décadas y nos ha llevado a donde nos ha llevado, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Y de hecho, digamos, ya llevamos varias décadas en las que ha venido habiendo convivencia de colegios de pertenencia voluntaria, de pertenencia obligatoria y también con asociaciones profesionales, ¿no? Esta es un poco la realidad. Ahora bien, las diferencias de funcionamiento en los colegios están también directamente relacionadas con las diferencias que hay entre las distintas profesiones, ¿no? Que tienen complejidad distinta, un entorno económico, regulatorio, técnico también distintos, ¿no? Por tanto, digamos, un principio, digamos, que establecíamos en la propuesta de reforma es que hay que dejar de seguir tratando igual a lo que es distinto y que, por lo tanto, no hay un tipo único de colegio profesional en la ley de colegios profesionales y la propia jurisprudencia del Constitucional lo reconoce y, por lo tanto, lo que pretendíamos era recoger en la regulación las diferencias entre las asociaciones y los colegios y entre los colegios de pertenencia obligatoria y de pertenencia voluntaria. Eso es lo que queríamos clarificar con mayor o con menor fortuna, ¿no? En este sentido, ahí diferimos un poco, digamos, de lo que ha comentado antes Joaquín, ¿no? No voy a explicarles ahora, digamos, cuáles son las diferencias que entre cada uno de los grupos, asociaciones y colegios con obligación de colegiación o voluntarios, pero si están interesados lo puedo comentar, ¿no? Bien, a esa reordenación del modelo colegial, es decir, donde habría colegios obligatorios, colegios no obligatorios y también, obviamente, asociaciones, también deberíamos acompañar este proceso, esta reordenación del modelo, con procesos de racionalización de estructuras. Yo creo que especialmente deberían facilitarse las posibles fusiones territoriales de colegios, ¿no? O las fusiones de colegios de distintas profesiones, ¿no? Alejando así el modelo colegial de esta vinculación a titulación concreta que comentábamos antes, ¿no? Un título para profesión, un colegio, ¿no? Y acercándolo, digamos, algo más a organizaciones profesionales referidas a un determinado campo de actividad, ¿no? Y en ese sentido tenemos alguna experiencia reciente e innovadora, digamos, que creemos que va abriendo camino, como es el caso de los colegios de economistas y de los titulares mercantiles, ¿no? Que en el pasado mes de octubre los consejos generales aprobaron su fusión, ¿no? Entonces aquí hay también un posible debate, ¿no? Es decir, fusiones territoriales, fusiones entre profesiones, y aquí entra también el tema del abogado, de la abogacía y la procuraduría también, ¿no? Yo creo que este modelo, digamos, de futuro, digamos, que también se diseña en esta reforma, sería consistente además con las decisiones que se han venido tomando respecto del resto de la denominada administración corporativa, ¿no? Es decir, en particular, por ejemplo, las cámaras de comercio, ¿no? Que ya están poniendo en marcha procesos de cambio, pues, para prestar mejores servicios a las empresas y racionalizar sus estructuras, ¿no? Una vez que su pertenencia ha pasado de ser obligatoria a voluntaria, ¿no? Pero vaya, con independencia de las decisiones concretas que se terminen adoptando en el futuro, ¿no? También nos parece claro aquí que los colegios profesionales seguirán siendo una pieza clave para el apoyo de profesionales y usuarios, ¿no? Pero que deberán adaptarse a las nuevas demandas para seguir, digamos, al servicio del interés general. Y estoy seguro, digamos, que como el resto de instituciones, los colegios también sabrán estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Gracias. Tomás. Muchas gracias. Bueno, hablar del futuro siempre es tarea difícil, ¿no? Porque a veces explicar el presente o incluso el pasado no es sencillo, sino que les pregunten a los economistas. No lo digo porque seas economista. Bien, yo creo que a la hora de elaborar un texto normativo, los apriorismos son muy peligrosos y además creo que, de verdad, lo digo con toda sinceridad, creo que hay que escuchar al sector, no cuando el texto está ya hecho, porque ahí lo que vas a
hacer casi es defenderte frente a lo que te diga el sector, pero yo creo que hay que hablar con el sector que se pretende regular con intensidad. No basta con hacer encuestas. Yo creo que hay que hablar en serio, tratar de entenderles e incluso ponerse en su lugar. Pero bueno, esto es una apreciación puramente teórica. Yo estoy seguro también que los colegios serán importantes. Los que queden. En el futuro vamos a tener, obviamente, dos tipos de colegios. Los colegios de colegiación no obligatoria, que son los que ya existen ahora como no obligatorios, entre los que estaban también los economistas, que creo que querían últimamente corregir eso y pasar a ser de colegiación obligatoria, pero bueno, eran de colegiación voluntaria y que con sus dificultades ya han existido hasta ahora, pues a lo mejor siguen existiendo. Aunque, como decía Joaquín, a un colegio de colegiación obligatoria, ¿por qué le vamos a llamar colegio? A lo mejor hay que utilizar el lenguaje con más precisión y distinguir realidades distintas. Los que pasen de colegiación obligatoria a no obligatoria, pues seguramente se mantendrán a corto plazo por el prurito de los profesionales de esto vamos a mantenerlo como sea, pero a medio plazo lo de pagar, pues bueno, si no te da muchos servicios tampoco merece la pena, irán desapareciendo. Y al hilo de que desaparezcan todos los colegios va a aparecer un registro, porque la administración no puede aguantarse. Y al final siempre hay que hacer algo para crecer la administración, para controlar mejor. Bueno, esta es una afirmación para el debate, más que para otra cosa. Insistirán los colegios obligatorios. Los colegios obligatorios, lógicamente, son un elemento organizativo esencial de una profesión titulada regulada. Una profesión titulada regulada sin colegio, pues en fin, va a ser difícil de explicar. Pero lo cierto es que esos colegios, como serán menos, pues a lo mejor incluso hasta son más potentes. Yo creo que los colegios profesionales de colegiación obligatoria, en realidad son los que nos importan. Los colegios de abogados son en realidad los vigilantes de la corrección del mercado de los servicios profesionales que prestan sus colegiados, porque confluyen realidades muy heterogéneas, no confluyen solo las necesidades teóricas o de aplicación de las normas de derecho de la competencia, sino que es preciso poner énfasis en la salvaguarda de la autonomía, de la independencia, de la dignidad, de la integridad, de la ética o de ontología profesional, que es algo muy distinto a algunas de las cosas que se han comentado hoy. Y estas referencias a la deontología, a la autonomía, a la independencia, a la integridad, etcétera, no son mías. Es que la Directiva de Servicios se harta de referirse a esos conceptos, al tratar materias diversas. Es decir, es algo que impregna transversalmente la Directiva de Servicios. Y en la justificación constitucional y jurídica de los colegios ya habíamos dicho que es clara, y yo creo que también hoy día, en la mayor parte de los casos, bueno, hablamos por los colegios de abogados siempre, la trascendencia o la legitimidad social también. Los colegios de abogados, en este caso, mantienen un compromiso permanente con la sociedad a la que sirve, que va mucho más allá de lo que exige la modificación de la ley de colegios operada por la ley Ómnibus, que se ha quedado, francamente, corta. Los colegios de abogados han organizado autónomamente y han sufragado servicios de asistencia jurídica para personas vulnerables o en situaciones difíciles, que en ocasiones, incluso a pesar de haber sido alabados por las administraciones públicas, estas no han asumido su coste. De hecho, las administraciones públicas parece que tienen ahora problemas incluso para asumir el coste de los servicios que les corresponde satisfacer a ellas mismas y que vienen prestados por los abogados. Probablemente para el futuro tengamos que ir incluso más allá en esto. Probablemente nos tengamos que abrir más a la sociedad, incluso tendremos que incorporar a determinados órganos colegiales a los consumidores, a los usuarios, a los clientes, a los pacientes. Cada uno puede referirse a los usuarios de los servicios públicos de una manera. Pues probablemente estos consumidores, estos usuarios tendrán que intervenir en los órganos encargados de vigilar la corrección deontológica de los abogados, de atender las reclamaciones que hagan los propios usuarios. Yo diría también que de elaborar los criterios orientativos de honorarios, que tampoco me parecían tan malos para la competencia, por dos cosas: porque orientan al consumidor y porque orientan al abogado que no es español y que se quiere establecer en España y no tiene ni idea de cómo está el mercado. Pero bueno, eso a lo mejor también incluso fomentaba la competencia, ¿no? Los abogados que se integraban en el mercado sabían mejor cómo presupuestar y cómo cobrar. Es decir, que los representantes de la sociedad tendrán que incorporarse a los colegios tendremos que incorporar representantes de la sociedad. Y los colegios además deben responder, y van a tener que responder mucho más, no solo integrando, no solo sufragando
actividades tendrán que responder no solo ante sus miembros, sino también ante la sociedad en su conjunto, ante el usuario de los servicios. La ley Ómnibus, yo creo que era enormemente clara en la modificación de la ley de colegios, obliga a impone unas obligaciones de transparencia muy importantes y que incluso se podrá ir más allá. Y, mire, parafraseando, para terminar, porque además el foro lo requiere, parafraseando, voy a decir textualmente lo que me dijo un decano de un colegio de arquitectos. Dice, mira, les pedí un favor a los abogados, dice, porque mira, los colegios profesionales van a existir mientras existan los colegios de abogados, porque los demás, al final, van a ir a rebufo y van a tomarlo como modelo. Yo creo que también echarnos alguna flor de vez en cuando no nos viene mal. Muchas gracias. Ahora, simplemente hacer dos puntualizaciones que yo creo que nos han de oír a los colegios de abogados, eso indiscutiblemente, y que sí que nos ha de preocupar estas cuestiones, porque yo pongo simplemente un ejemplo. Los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria son absolutamente voluntarios, pero en Cataluña la ley de vivienda estableció que para vender un piso tienes que estar inscrito en un registro, cómo tienes que hacer el contrato, dónde lo tienes que hacer, dónde lo tienes que depositar, el número de registro, y si no, no puedes vender. Con lo cual, al final, lo ha creado la Administración. Y en países que, claro, no son países problemáticos, pero hay en países en Sudamérica que la deontología de los colegios de abogados, la deontología de los abogados donde no hay colegios, la dirige el Estado. Y en consecuencia el Estado sanciona quién es el abogado bueno y quién no es el abogado malo. Claro, esto no va a pasar aquí, pero quiero decir, pero eso puede llegar a ser problemático, con lo cual creo que los colegios de abogados, que es lo que estamos hablando ahora, son colegios absolutamente fundamentales. Y os doy la palabra porque sois vosotros los que tenéis la palabra. Pues muy brevemente, felicitar a todos los participantes y congratularme de haber oído a Tomás, que generalmente es brillante, pero hoy día ha estado más brillante si cabe, ¿eh? Muchísimas gracias, Tomás. Yo te habría aplaudido después de tu intervención. Ha sido, pero absoluto, me ha interpretado absolutamente. Simplemente quería decirle a don Ángel que tiene usted toda la razón, que no se puede tratar, ya lo dice el Constitucional, por igual a los desiguales. En este foro soy capaz de decirlo, lo he dicho muchas veces, yo creo que existen dos clases de colegios, los colegios de abogados y todos los demás, por dos razones, que las ha insinuado Tomás. Primero, porque los colegios de abogados realizan una actividad que aquí quizás no se le ha dado la suficiente importancia, que es la administración de la asistencia jurídica gratuita. Es la única profesión, hasta mi entender, que presta ese servicio a la sociedad. No existe asistencia jurídica gratuita ni de los decoradores, ni de los ingenieros de caminos, canales y puertos, ni de nadie más. Y en segundo lugar, porque la deontología, que es verdad que la puede administrar cualquiera, la deontología del abogado es diferente a cualquier otra deontología. Por una razón, porque la abogacía mantiene relaciones con una pluralidad de sujetos, mientras el ejemplo que se ponía del instalador de las calderas solamente mantiene relaciones con su cliente, con el que le paga por instalar la caldera. El abogado, a diferencia, mantiene necesariamente relaciones con su cliente, relaciones con los tribunales de justicia, relaciones con sus compañeros como tal abogado, relaciones con la parte adversa. Eso hace que sea totalmente diferente y mucho más compleja su actividad. Por lo tanto, creo yo, y eso es lo único que quería aportar, que la colegiación del abogado, porque cuando la colegiación, y Pedro hacía el ejemplo de los países de Sudamérica, uno de los cuales yo conozco bastante bien, la colegiación o es obligatoria o no es colegiación. Desaparece absolutamente la regulación de los propios profesionales cuando la colegiación no es obligatoria. Solamente quería aportar. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, siguiendo con las felicitaciones, yo también quiero extenderla a quien ha moderado, Pedro, que primero yo creo que eludir los aplausos está muy bien, facilita.
es mejor que otros sistemas, pero además cómo has hilado las intervenciones, enhorabuena a ti también. Y siguiendo con todas las reflexiones anteriores de que existe el Colegio de Abogados y otros colegios y que subsistirán mientras subsiste el Colegio de Abogados, la reflexión que yo me hago es ¿por qué esa extraña organización de profesionales que lideramos los abogados en términos, a mi juicio, bastante confusos y que tienden a confundir? Y, por tanto, yo sugiero que, bueno, que se clarifique y no sé si incluso que nos salgamos. No entiendo por qué los abogados tenemos que ser los garantes de colegios de protésicos dentales, buzos y profesiones dignísimas, todas ellas, pero que nada tienen que ver con nosotros. Y siguiendo con esa reflexión, si es la garantía de la prestación de la justicia jurídica gratuita la que define básicamente el interés general de los colegios de abogados, debemos integrarla, pero por la puerta grande en el Estatuto General de la Abogacía. Y yo creo que no nos deberíamos ir de aquí sin preguntar qué pasa con el Estatuto General de la Abogacía, que debe incorporar estos principios. Nada más. Yo creo que digo, más que nada vamos a dar traslado a todas palabras porque hay que decir que esto es, no sé si podéis hablar vosotros del Estatuto General de la Abogacía, pero creo que ahora no es esto, pero hay que decir, creo que es una reflexión muy, muy interesante. Perdón. Sí. Bueno, mi felicitación a todos los intervinientes. Yo solamente quería poner de manifiesto algunas paradojas en toda esta reforma como objeto de reflexión. Creo que tenemos que poner oído también a cómo va evolucionando la aplicación de la reforma. Lo primero que habría que tener en cuenta es que la Directiva de Servicios no pedía una reforma tan brutal como la que se ha afrontado en España. Segundo, la colegiación obligatoria se pone en cuestión cuando no es el Estado el que colegia. Es decir, cuando nacemos ya nos hacen súbditos de un Estado y nos colegiamos obligatoriamente en el Estado. Cuando la sociedad civil se autorregula y toma en sus manos delegadamente el poder, viene el Estado y dice, no hombre, la colegiación no puede ser obligatoria. ¿Por qué es obligatoria la colegiación cuando se organiza un registro de profesionales? Y no es obligatoria cuando la competencia se delega en la propia profesión organizada en colegio. Reflexiones. Es decir, el Estado cuestiona todo aquel que compite con su soberanía. Creo que en el problema de la colegiación y los colegios, por supuesto, estoy de acuerdo en que solo hay un colegio, o se puede llamar colegio si tiene colegiación obligatoria. Es decir, si toda la profesión colegiada se independiza del Estado para autorregularse, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, reflexiones. Es decir, que el Estado sepa que... ¿no? Y por lo tanto, que si permite un colegio, que delegue la competencia, pero ser súbditos para autorregularnos, ya no puede ser obligatoria la colegiación. Atención al Estado en esta reflexión. Yo también tendría cuidado, por ejemplo, con cómo va la reforma, es decir, lo de los honorarios y los abogados. Bien, la discusión puede ser eterna, pero si ven ustedes las sentencias que está dictando el Tribunal Supremo, verán ustedes los titulares de la prensa. Los jueces moderan los honorarios de los abogados, o sea, que al final hemos hecho un pan como una torta. Alguien tiene que regular y que termine esto en manos de los jueces, francamente, no parece lo más conveniente. Es decir, el mercado libre no existe. Al final alguien tiene que decir sí, no, tú sí, tú no, bueno, feo, malo. Es decir, esto es como Peggy Guggenheim. This is bad, this is good. Y eso lo tiene que decir alguien. Y las profesiones habíamos conquistado la autorregulación, autorregulación regulada, para hacerlo. Entonces, ¿por qué ese odio a la autorregulación? ¿Por qué quitar esas competencias para entregárselas a otros que normalmente siempre mira por dónde es el poder? O bien el poder judicial, o bien el poder ejecutivo, o bien el poder legislativo. Déjennos autorregularnos. Lo estamos haciendo bien, con más o menos corporativismo, ya lo hablábamos ayer, pues como en todo lo demás, como los funcionarios, como los jueces,
como tantas cosas, ¿no? Bien, y una última reflexión que creo yo que habría que hacer es, efectivamente, lo de los colegios se desbocó durante la dictadura. Se hicieron colegios, era un modo de acceder a la cooptación del poder y se crearon corporaciones públicas. De ahí vienen los males, no vienen de ahora, vienen de entonces. Pero bueno, iba al asunto de si es buena la regulación ética o no. A ver, yo cuando entro en un taller de automóviles, qué cosa tan vulgar, ¿no? Tengo la misma sensación de que cuando entro en el médico, porque el coche es una prolongación de mi cuerpo, ¿no? Y llego allí y me dicen, no, eran los taqués. Pues es como el médico cuando te dice, no, te vamos a cortar el brazo por aquí porque lo que tienen más es el linfoma de no sé qué. Entonces, el miedo que me da al entrar al abogado y la tranquilidad que me da que esté regulado éticamente es la que yo pienso que tenían que tener los mecánicos de automóviles. Porque es que te dan luego el aparatito estropeado y te pegan un bofetón que te dejan bailando. Que es lo que pasa con los abogados, con los médicos. Atención. O sea, que estamos en un mercado muy delicado, muy cerca de las personas y en la que las artes solo las dominan los profesionales y encima nos cobran. Estas reflexiones, cuidado con todo esto y miren a dónde ha llevado la desregulación en otros ámbitos. Piénsenlo, no son buenos tiempos para desregular, nada más. Bueno, yo quería decir que sinceramente me queda un mal sabor de boca al escuchar hablar de este proyecto, porque me gustaría saber dónde queda, para mí, y me van a perdonar, la función principal de los colegios de abogados, que para mí es velar por los intereses de sus colegiados, de los abogados. Los intereses del justiciable, los intereses de los usuarios están muy bien, pero es que los abogados también somos ciudadanos y también tenemos derecho a que se defiendan nuestros intereses. Entonces, a mí me gustaría saber qué papel van a tener, o sea, cómo van a velar por los intereses de los abogados, o quién lo va a hacer, qué función van a tener los colegios de abogados en el caso de que la colegiación no sea obligatoria, en lo que es la función de velar por los intereses de los abogados. Yo creo que única y exclusivamente los abogados podemos velar por nuestros intereses. Y, sinceramente, si tenemos que acabar en manos de los jueces, me parece que mejor nos vamos a otro país. Sí, yo quería hacer una reflexión que nos ha comentado, que abunda la necesidad de una ley de colegios profesionales, que es la realidad autonómica. Es decir, hay 17 comunidades autonómicas, muchas de las cuales han asumido competencias exclusivas en materia de colegios profesionales y han dictado sus leyes de colegios profesionales que duplican trámites respecto a la ley estatal, entran en contradicción y han generado no pocos pleitos con pronunciamientos del propio Tribunal Supremo. Por eso creo que, aparte de todo lo que se ha comentado, de la competencia, etcétera, esta realidad autonómica obliga desde hace tiempo a tener una ley marco que establezca, pues, por ejemplo, las competencias del Consejo General de la Abogacía frente a los consejos autonómicos, pues en aprobación de estatutos, etcétera. Muchísimos aspectos que llevan bailando desde la existencia de las propias autonomías. Nada más. Hola, buenos días. Miguel Ángel Aragüez, del Colegio de Zaragoza. Quería decir en principio que estoy de acuerdo con que hay que solucionar el problema de la proliferación de colegios profesionales. Se ha comentado también, pero que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nilsson, de que el problema es un problema que nos tiene que preocupar mucho, que se trate de forma igual a lo que no es igual. Con todos mis respetos al resto de las profesiones y a todo el mundo, sin embargo, se ha dicho también por algún compañero, no se dice habitualmente que prácticamente el 90% de los colegios profesionales existentes se han creado a partir de 1950 y que al acabar el siglo XIX en España, aparte de los jurídicos, no había más colegio que el de médicos de Madrid y creo que el de arquitectos se creó en 1920 o por ahí, ¿no? Mientras que los colegios de abogados llevamos 700 años existiendo. El Colegio de Madrid creo que es de 1578, el de Valladolid por ahí, el de Barcelona creo que también. En Zaragoza conservamos las ordenanzas de 1575, pero tenemos documentación de que existía ya en 1400 e incluso a finales de 1300, se llamaba Cofradía de Abogados del Señor San Ivo, pero que cuando una institución
una corporación existe durante 700 años, por algo será. Y yo creo que eso que hay que tenerlo en cuenta. Se ha dicho por aquí que, ha dicho uno de los ponentes, hablando del tema de deontología, que la función de la deontología es proteger al cliente del abogado. Sí, pero no solo eso. También es proteger a los abogados que actúan bien frente a los abogados que actúan mal. Otro de los ponentes ha dicho que lo contrario de competencia es incompetencia. Bueno, en un marco sí, en este que estamos hablando yo pienso que no. Lo contrario de la competencia es la falta de competencia, que no tiene por qué ser incompetencia, que es otro tema distinto, ¿no? Pero se ha comentado la labor fundamental que hacemos los colegios de abogados es prestar la asistencia jurídica gratuita. Y es verdad, y solo hay que ver los presupuestos de los colegios para ver que eso es prácticamente el 50 o el 75% del presupuesto de cada colegio, ¿no? Pero no podemos caer en el error de entender que esa es la razón que justifica la existencia de los colegios profesionales. Porque la justicia gratuita la tenemos asignada, pero nos la pueden quitar. Hay países donde no la llevan los colegios de abogados. Si se establece que el llevar la justicia gratuita es la función de los colegios de abogados, el día que nos lo quiten desaparece la necesidad de la colegiación obligatoria. Y eso hay que tenerlo muy presente y teniendo en cuenta que he sido un defensor todavía de la justicia gratuita, pienso que debe seguir en manos de los colegios y pienso que tenemos el mejor servicio de asistencia jurídica que existe en estos momentos en Europa, ¿no? Se ha dicho también por una compañera que la labor de los colegios de abogados era defender los intereses de los abogados. Pues con todos mis respetos y matizaciones, no. Para eso hay otras organizaciones, sindicatos, protege a los abogados, pero no es esa su función. No es esa su función. La función para mí, la función principal de un colegio de abogados es defender la libertad y la independencia del abogado en el ejercicio de su profesión. Yo he estado este mes de agosto en Colombia, hablaba el ponente de la situación en Sudamérica, porque la Fundación del Consejo General me envió para estudiar la posibilidad de crear ahí colegios de abogados, porque no hay colegios obligatorios, los colegios son voluntarios. Y me encontré con una situación realmente espeluznante. En los últimos 6 años, es un informe de la Relatoría de las Naciones Unidas, se habían asesinado en Colombia 2 jueces, 3 fiscales, 6 juristas de otro tipo y 370 abogados asesinados. Los propios compañeros me comentaban, la razón fundamental, la identificación que existe del abogado con el cliente. Si el abogado defiende derecho penal y derechos humanos, es amigo de la guerrilla y, por tanto, víctima de los paramilitares. Si el abogado defiende grandes propietarios de cafetales o empresas, etcétera, pues es partidario de la extrema derecha y entonces víctima de la guerrilla. Pero es que me decían, que incluso te pueden pegar 3 tiros por no tener responsabilidad civil. Eso que suena a chiste, nos parece algo raro, pero sí, en una sociedad en la que sigue rigiendo el ojo por ojo, diente por diente en muchos aspectos, un cliente al que su abogado, que tienen una fama terrible entre la población, esa es la verdad, le ha perdido el pleito y no le puede devolver la plata o el dinero que le dejó o que le había reclamado, pues se presta a que le peguen 4 tiros. El mes que estuve allí, 2 o 3 abogados fueron asesinados y todos me decían que aunque se les daba una forma pues de venganzas o de robos, etcétera, que en el fondo solían ser abogados implicados pues en reclamaciones de desplazados por la violencia, etcétera, con un trasfondo económico. Y el gran problema que es ellos que se encontraban absolutamente desprotegidos. Necesitaban a alguien que les protegiera frente al Estado, frente a los propios funcionarios de justicia que no se hacían ni caso, decían, no nos hacen nadie caso aquí, frente a ese control que allí lo lleva una cosa que se llama Consejo Superior de la Judicatura, que lleva el control disciplinario. Me decía el presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Medellín que llevan 6.000 expedientes disciplinarios abiertos este año. 6.000. Cuando yo lo comentaba en un colegio de abogados ahí, que son asociaciones voluntarias, me decían, todos contentos, no, están exagerando para justificar el que no lo suprima el gobierno, que hay intención de suprimirlo. Solo llevan 3.000. Claro, pues te quedas 3.000 expedientes disciplinarios abiertos, madre mía. Bueno, en definitiva, y por cortar el rollo, entiendo que la labor fundamental de un colegio de abogados, aquí y en cualquier lugar del mundo, es garantizar la libertad e independencia de sus abogados. ¿Por qué? Porque no existe el Estado de Derecho sin abogados libres e independientes. Y no existen abogados libres e independientes sin colegios de abogados que les respaldan para que puedan ejercer esa libertad. Otra cosa es que lo hagan. Ahí ya no entro. Los colegios de abogados están dirigidos por personas y los constituimos colegiados. Entonces dependerá, evidentemente, de una junta pues más luchadora, más activa, y otro colegio pues tendrá una junta pues más tranquila o más conformista o lo que sea. Pero independientemente de que dirijan las personas, el papel de los colegios es muy claro. Y la obligación de los colegiados es luchar para que nuestras juntas lleven a cabo esa labor. Pero insisto, colegiación obligatoria, en mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque es la única justificación de que podamos seguir en un Estado de Derecho con abogados libres e independientes. Gracias.
Abajo tienes que mirar. Mira, este sí funciona. Este sí que funciona, vale, gracias. A mí me ha encantado lo de la competencia y la incompetencia, y voy a referirme a ello. Yo estoy absolutamente a favor de la competencia y he sido muy feliz con la libertad de honorarios, con la libertad de publicidad, con la colegiación única. Me parece que son avances maravillosos en nuestra profesión. Lo que pasa es que la competencia no termina ahí. Y yo tengo la sensación de que el legislativo y el ejecutivo están poniendo puertas a la competencia. Desde hace muchísimos años nunca he comprendido por qué mis demandas no podía presentarlas con un mensajero y por qué las providencias no las podía recibir a través de mensajero. Siempre pensaba que con todo esto de la telemática, ahora ya no hace falta el mensajero, ahora ya me llegaría por procedimientos telemáticos. No es por hablar de profesiones en concreto, pero bueno, si compatibilizamos las profesiones nuestras con la del mensajero, pues ya veremos si podemos nosotros llevarlo directamente y no tener que pasar por Segura. Sin embargo, lo cierto es que el legislador nos ha obligado a pasar por el mensajero y que el Ejecutivo nos sigue obligando a pasar por el mensajero. Yo le animo al Ejecutivo a que procure por la competencia. Seguramente reduciremos costes, seguramente introduciremos más eficiencia en el sistema. ¿Algún día vamos a trabajar por esa competencia o vamos a seguir procurando que el mensajero tenga hasta un arancel que es intocable? Que no es que no lo pueden publicitar, sí que se publicita en el BOE. A mí me parece eso un escándalo y no sé cuándo vamos a acabar con ello. Pero también me ha gustado lo de la incompetencia, también. Porque en las profesiones jurídicas no solamente falta competencia, sobra incompetencia. En las últimas reformas hay algunos operadores jurídicos que tenían reconocido el derecho a actuar en algunos tribunales que no son licenciados en Derecho y a los que se les eleva en el nivel de la incompetencia. Y ahora ya es que van hasta el TSJ, es que ahora ya presentan hasta recursos de suplicación. Yo me imagino que son una suerte de oftalmólogos que no son médicos y que porque saben mucho de ojos, sin saber medicina, se les permite actuar. Y mi pregunta es, ¿eso va a crecer mucho más? ¿Nos vamos a encontrar con incompetentes en el área no solamente social, sino urbanística, civil? ¿Eso va a proseguir? ¿Le vamos a poner coto a la incompetencia? Por eso yo le animo mucho. Más competencia y menos incompetencia. Bueno, para que no nos peguen bronca nosotros por ser los últimos en llegar a la clausura del Congreso, yo ahora voy a dar la palabra a los ponentes para, si quieren decir la última palabra, pero no, aquí no se bajará el micrófono porque no tenemos aquello que baja el micrófono, pero tenéis 1 minuto cada uno para decir algo más, si queréis decir, de todo lo que se ha hablado y para concluir esto. Bien, yo no soy el más adecuado para hablar de los colegios de abogados y no voy a hacerlo. Los colegios de abogados de verdad han sido un ejemplo, digamos, para nuestras reflexiones. Pero hay más vida, hay vida más allá de los colegios de abogados. Es decir, y por eso comentábamos que nuestra reforma abordaba muchos temas. Y va en la línea de fomentar competencia y eliminar incompetencia mientras se pueda. Pero bueno, es decir, como sabemos, pues el legislativo dispone la mayoría de las veces, ¿no? En el caso de los colegios de abogados, nosotros no hemos cuestionado ni la reserva de actividad ni las obligaciones de colegiación. Es cierto, hablando de esa nota ambigua que comentaba anteriormente, sí pensamos que las obligaciones de colegiación deberían solamente limitarse para la defensa en juicio y no creemos, digamos, que la asesoría legal tenga que estar vinculada a una obligación de colegiación. Esto es discutible, pero era lo que nosotros pensábamos. También nosotros hemos propuesto y hemos defendido con un éxito notable pues la eliminación de la incompatibilidad entre la procura y la abogacía, ¿no? Como también defendemos el que habría, digamos, que compatibilizar las vías de acceso o la movilidad entre las vías de acceso a la procura y a la abogacía. Pero bueno, estos son temas que no quiero ver. Sí quería comentar, tenemos 30 segundos, es decir, el hecho de que haya una regulación que sea obsoleta, restrictiva, etcétera, no quiere decir que no haya que seguir regulando. Lo que quiere decir es que hay que regular de otra manera y lo que pretende esto no es un ejercicio de desregulación, sino un ejercicio de mejorar la regulación.
Y es cierto que en la Directiva de Servicios hemos ido más allá de lo que nos exigía, pero que porque estábamos convencidos de que lo que hacíamos era bueno, y era bueno para la sociedad y para la economía española, y por eso hemos sido ambiciosos. ¿Por qué? Porque tenemos un país que tenemos que ser ambiciosos para salir de la situación en la que estamos. Esto es básicamente lo que les quería decir. Y en segundo lugar, claro que respetamos la autorregulación, pero también es cierto que el espacio de la autorregulación para los colegios profesionales cada vez es menor. Entre otras cosas porque, como usted muy bien dice, digamos, hay regulaciones, digamos, regulaciones sectoriales, cada vez hay más regulación sectorial y cada vez hay más decisiones que están fuera del alcance de los colegios. Por ejemplo, bien, se acabó. Bien, bueno, voy a ser muy breve. Es verdad que no todos los colegios son iguales, no todas las profesiones son iguales. Yo personalmente, desde un punto de vista teórico, siempre me he mostrado muy restrictivo con el número de profesiones tituladas que debían ser objeto de regulación y sigo insistiendo en lo mismo. Yo creo que hay que limitar. No todos son iguales, no todos los colegios, no todas las profesiones. Y luego, bueno, simplemente una llamada al prelegislador para que de verdad cuente con el sector. Hay muchas personas, muchas más abajo que en esta mesa, que saben muchísimo de esto, que no solo que lo han vivido, sino que han pensado, que han escrito, que han debatido sobre ello, y yo creo que es bueno escucharles, es bueno saber qué es lo que piensa el sector. No podemos en una ley regular todas las profesiones, los colegios, todas las actividades, sin hablar con todos aquellos a los que les va a afectar. Yo simplemente esa pequeña llamada al diálogo. Joaquín. Bueno, de todo lo que han dicho en sus reflexiones, yo suscribiría una parte importante, solo por matizar alguna. Como estamos diciendo que cada profesión es un mundo, que no todas deben tener la misma naturaleza, que no todas deben tener la misma vocación de colegiación obligatoria, yo reitero que la claridad y la seguridad jurídica a la que tanto nos remitimos debería conducir a que se segreguen los ámbitos. El mantener situaciones, conceptos colegiales, porque vienen de atrás, conduce a que de futuro volvamos a tener el mismo problema que tenemos ahora. Y en esa reflexión de las uniones profesionales, pues no entro, pero efectivamente la unión de realidades muy distintas, con intereses contradictorios, a veces, digamos, tienen mala encarnadura. Pues muchas gracias. Como conclusión final, creo que los colegios de abogados son necesarios, aunque tengamos que hacer alguna reforma. Gracias.